Y ahora vamos a recibir a un buen amigo de esta casa, escritor, cineasta, docente, documentalista. Bueno, está Fabián Soberón desde Tucumán saludándonos en este programa. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, Bu- gracias por llamar. No, bueno, no nos pudimos cruzar en tu última visita a Buenos Aires, pero bueno, quedará la chance para la próxima. Vemos que, como siempre, estás muy ocupado porque estás filmando un documental nada más y nada menos que la figura de Juan Bautista Alberdi, ¿no? Estamos trabajando en una ficción, no es un documental, es un Ah, largometraje, es largometraje, una mirá, ficción, sí, es un largometraje de ficción, mirá vos. basado en algunas escenas de la vida de Alberdi. La Ajá, película cuenta dos historias. En la primera historia se narra la peripecia vital de un titiritero que sufre trastornos en su cuerpo y también en su psiquis. Esa transformación lo va a llevar a convertirse en otra persona. Esa es la historia uno. Y la historia sí. 2 efectivamente narra algunas escenas de la vida de Alberdi en la relación que tuvo Alberdi con Mitre, de disputa, ¿no?, ¿Eh? de enfrentamiento, con Sarmiento, con Rosas, con Mariquita Sánchez de Thompson, su amistad con Echeverría, y esa historia, la 2, tiene algunas escenas también ubicadas en la vejez, traumática, digamos, Ajá. con una enfermedad mental, y ese es el periplo que narra la historia 2. Esas dos historias se narran en paralelo. ¿Mm? Qué Y bueno, bueno. la película arma un conjunto entonces de escenas y de situaciones que están en espejo, por eso la película se llama Alberdi en el espejo. Sí, vi el teaser que mandaste y es muy ganchero y entretenido ver esa transformación de ese titiritero que va notando cambios en su cuerpo a medida que se acerca a la figura de Juan Bautista Alberdi, que por otro lado vos decís en una nota que hay pocas películas basadas en esta figura tan importante de la historia de los argentinos, ¿no? A decir verdad, no hay una película completa dedicada a Alberdi. Bueno, si soy justo con lo que hicimos, tampoco esta película está dedicada en su totalidad a Alberdi, ¿no? Ah, Porque una parte de la película está dedicada al titiritero. Pero sí es cierto que la película toma a Alberdi ajá. como eje central para organizar la trama de las dos historias. O sea, hay una relación entre la historia del titiritero y la historia de Alberdi propiamente dicha. Ujú. Y como vos decías, no hay películas dedicadas a Alberdi, hay una serie de películas dedicadas a otros personajes en las que Alberdi es un personaje secundario, Sí, ¿no? sí, Concretamente hay dos películas en la década del 70 que trabajan con la figura de Rosas y con Quiroga, por ejemplo, claro. con Rosas y con Quiroga, y Alberdi aparece en las dos películas, pero de forma secundaria. Y o sea que en la historia del cine argentino no hay una película que tome a Alberdi como figura central. Ujú. Vos decís en un momento, en una entrevista que escuché, que Alberdi se despojó de su cuerpo y se entregó al pensamiento, a pensar un país. Y yo al escucharte ahora, dibujo mentalmente esta idea de que Alberdi, a pesar de su ausencia de, no sé, 40 años, fue de alguna manera un titiritero que desde lejos tejió los hilos de la Constitución o de pensar un país, ¿no? Sí, ya que vos citás esta figura del titiritero, yo la tuve en mente, por supuesto, a la hora de escribir las dos historias, y también tuve en mente ese poema de Borges que dice, ¿qué Dios detrás de Dios la trama empieza? Qué ¿No? bueno, Es claro. decir, me llevó a pensar en qué titiritero manejaba Alberdi, ya que él Ah, era un titiritero, ¿no? Si pensamos qué, en estos términos. claro. Y entonces pensé que él había sido conducido por las ideas, que su vida había sido dedicada, o había estado dedicada principalmente a las ideas, y que de alguna forma no había podido conducir el deseo en relación con el cuerpo. Y este fue el punto de partida de mi guión, porque pensé, ¿qué tipo de persona, qué tipo de ser humano, Mm. si está entregado al cuerpo o considera que el cuerpo es lo central? Y por eso escribí la historia del titiritero,
por oposición a la historia de Alberdi. O sea, empecé a pensar en Alberdi como alguien atravesado por un deseo, obviamente ligado a la filosofía, ligado a las ideas. Y entonces pensé también, bueno, acá siguiendo a un filósofo que se llama Mark Fisher, un pensador inglés, en la relación entre deseo y capitalismo. Ajá. Y entonces pensé que Alberdi era un apólogo del liberalismo en el siglo XIX, Claro, claro. relacionado con, bueno, las reivindicaciones que hizo Alberdi en relación con el progreso, por supuesto. Pensaba que el liberalismo traería el progreso para nuestro país. Y entonces hice una apuesta más y dije, bueno, ¿qué pensaría Alberdi en el contexto del siglo XXI? O sea, ¿qué pensaría frente al capitalismo del siglo XXI? Obviamente que cuando uno está, si uno se imagina estando, ¿no? Si uno hace esta operación del pensamiento, en el siglo XIX, el capitalismo es el futuro. De alguna manera el capitalismo es la utopía, ¿no? El horizonte al que uno quiere llegar. Ahora, cuando han pasado casi 2 siglos de capitalismo o más, claro, claramente el capitalismo tiene pozos negros, tiene falencias, tiene problemas que ya no son vistos entonces en los problemas y el capitalismo como la utopía, sino tal vez como una especie de contrautopía, o si vos querés ya en términos de géneros cinematográficos, como la distopía. Entonces ahí pensé, Alberdi no haría un elogio del capitalismo si viviera en el siglo XXI, ¿y qué pensaría? Y bueno, hice la película. Qué desafío tan interesante. ¿Y te costó encontrar al actor que encarnase la figura de Alberdi? No me costó porque yo había trabajado con Mario Ramírez, que es el actor protagónico de la película que estamos rodando. Había trabajado ya en el documental Soy Bernabé Araoz. En ese documental trabajé con un plot de ficción donde Mario Ramírez encarna a un hipotético Bernabé Araoz en el marco de una obra teatral que se está haciendo durante la película. Y entonces cuando yo estaba filmando esa película, yo empecé a escribir el guión de la película que estamos rodando ahora. Y ya ahí, en ese momento, recuerdo que hablé con Mario y le dije, estoy escribiendo un guión para vos, para que vos seas Alberdi en la película futura. Claro. Bueno, Bernabé Araoz es hermosa, la verdad que es una cosa digna de ver porque está muy bien, muy bien. Además hablas de un caudillo que quizás no aparece en los primerísimos planos. ¿Por qué decís que Alberdi tuvo diferencias con Mitre, con Sarmiento, no sé, con Rosas, creo que hubo ahí como una especie de acercamiento? ¿Qué era Alberdi? ¿Era un jugador que iba a su aire, como dicen por ahí? Creo que Alberdi fue, como muchos hombres de su tiempo, un hombre contradictorio, alguien que defendió ideas muy distintas a través del tiempo, a través de su vida. Cuando era joven, estuvo cerca de Rosas y escribió ese famoso fragmento preliminar al estudio del derecho, donde piensa que Rosas encarna el espíritu del pueblo desde una perspectiva romántica, ¿no? Del pensamiento romántico alemán, que a él le llegó a través del pensamiento francés, le llegó a Alberdi. Luego se enemista con Rosas cuando ve lo que sucede con la mazorca y demás, y teme por su vida, aunque a él no lo habían amenazado directamente, y se va al exilio, primero a Uruguay y después a Chile. Y más adelante se acerca a Urquiza, además de que se enemista con Mitre y con Sarmiento, pero se acerca a Urquiza, de hecho Urquiza lo invita para que sea funcionario de él, después lo es, primero rechaza ese cargo y después lo es diplomático, funcionario de la Confederación en Europa y está en Estados Unidos, está en España y después en Inglaterra como funcionario de Urquiza, y cuando Urquiza cae se desencanta de las posibilidades políticas ligadas a la democracia. Mira. Y se convierte en un monárquico. Alberdi, después de la caída de Urquiza, piensa que la monarquía constitucional, esto es algo que quizás no es del todo difundido, la verdad, sí. La monarquía constitucional es la solución a los problemas del país. O sea que Alberdi es romántico, rosista, liberal, desencantado de la democracia, monárquico constitucional. Es decir, si lo tomamos si consideramos esta serie de ideas que acabo de mencionar, bueno,
estuvo con distintas, digamos, Claro, defendió distintas perspectivas, ¿no? claro, claro, claro. No fue uno solo, Mm, Alberti fue múltiple. Eso es lo primero que hay que pensar, ¿no? Me parece a mí, después de haber leído mm. los escritos de Alberti. Qué maravilla. Bueno, además, podríamos decir, tocó varias partituras porque también le gustaba la música, ¿no? Sí, fue músico en su juventud y de alguna manera fue músico en el marco del romanticismo que él defendía y que él, digamos, pregonaba, y en ese contexto escribió un diccionario emulando a Rousseau, a Ah, su filósofo de cabecera en la juventud. Y Rousseau también había escrito un diccionario de música y Alberti hizo lo propio. Ahora bien, luego se olvidó de la música, no compuso ah, ninguna obra más, ajá, y los entendidos dicen que la obra musical de Alberti es mediocre, que es una obra, ajá. digamos, común, que no presenta ninguna innovación ni tampoco algo que sea memorable, ¿no? Ajá. Pero sí habría que pensar que Alberti expresó más bien su teoría musical, porque escribió un libro para los aprendices de piano, y también en este diccionario, algunas ideas que quizás no les gustaría a los tradicionalistas o incluso a los liberales que dicen defenderlo, porque Alberti ahí, por ejemplo, escribe en ese diccionario un artículo sobre la guitarra y la defenestra la guitarra como instrumento. Entiende Mira, que es un instrumento que no es funcional para lo que uno quiere hacer, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con Alberti. ¿En qué sentido? En que suele presentárselo como el parangón de una idea, y en sí. realidad fue un hombre múltiple. Eso Ujú. creo que es lo más destacado, ¿no? Claro, quizás el error nuestro, la característica nuestra en general es a poner etiquetas, a definir rápidamente y a la Ujú, ligera. eh, bueno, liberal, bueno, ahora estamos con los libertarios y qué sé yo, ¿no? ujú. Pero a veces se pierde el eje de esa mirada total. Yo creo que sobre todo hay poca lectura, ¿no? Poco estudio. No sé cuántas personas que hablan de las tantas personas que hablan de Alberti Sí, no han leído, ¿no? No claro, sé, no lo claro. sé, porque tampoco hablé con esas personas. Está muy bien. Hablando de leer, tengo acá tu último trabajo, Futuro Ver, que es la continuidad de una trilogía. Y realmente acá vos tomás este personaje, Edgardo Ver, que ahí hay una relación muy, muy estrecha, ¿no? Es como una contrafigura tuya, ¿no? Un alter ego. Y son historias, son como una especie de relatos muy interesantes. Y bueno, esto habla también de las inquietudes artísticas que se manifiestan en imágenes, en palabras, pero al leerla siempre acá tenemos mucho cine también, ¿no? Se ve tu mirada de cineasta con estos relatos, ¿no? Contanos un poco de este libro. Futuro Berg es el segundo volumen de la trilogía, tal como vos mencionabas, y está pensado, articulado, todas las historias están articuladas a partir del personaje de Edgardo Berg. Edgardo Berg, hay que decir, es un profesor que vive en Mar del Plata, es un amigo mío. Efectivamente, cuando yo lo conocí a Edgardo en el 2005, en la Universidad de La Plata, se me ocurrió después escribir un cuento, un primer cuento. Ah, En ese entonces no se lo mostré a Edgardo, es decir, escribí el cuento, después se publicó, él lo leyó, le gustó el cuento, y ese fue el inicio de la serie, de la primera serie. Salió el primer libro, que se llama Edgardo H. Berg, y ahora estamos hablando del segundo de la trilogía, que es Futuro Berg. El libro está dividido en dos partes. En la primera parte hay cuentos sí, relacionados con los amigos, con el hermano, con los sí, parientes, con los ancestros de sí, Edgardo, sí. y de alguna manera, a partir del personaje de Edgardo, hay un trazo sobre algunos sucesos de la historia argentina. La segunda parte está relacionada con el futuro, es decir, yo me imaginé la vida de Edgardo 20 años después del presente. Ajá, Tomé como referencia el cumpleaños número 80 de Edgardo. Edgardo ahora tiene 62 años en este momento. Yo escribí estos cuentos hace 2 años atrás o un poco más, y me imaginé el cumpleaños de Edgardo número 80. Ese fue el primer cuento de la serie del futuro. Y luego escribí otros cuentos, y por supuesto ya ambientados en una situación distópica, porque nuestro país ha sufrido una guerra,
que ha producido múltiples destrucciones en distintas ciudades de Argentina, principalmente en las ciudades que están en oposición al régimen que impera, al régimen político, que es un gobierno autoritario, ¿no? Se ha cambiado la sede de la capital del país, se ha trasladado de Buenos Aires a Tucumán, y se ha generado un movimiento de resistencia que vive bajo la tierra, vive en el mundo subterráneo. Y en ese contexto se desarrollan las historias del futuro, y Berg es una especie de paria, de desplazado, que está en una situación de clandestinidad, junto con su familia, y bueno, se suceden una serie de situaciones, de peripecias, en distintas ciudades del país, porque hay que decir que Berg y su esposa, en los cuentos del futuro, se ven obligados a huir de Mar del Plata, porque es una de las ciudades arrasadas, y recalan en Bariloche y después en otras ciudades, huyendo, ¿no?, de la persecución del gobierno autoritario. Qué interesante. Yo estoy por la primera parte y me gustó una imagen que das vos. Hay una conferencia que lo invitan a Edgardo a ser el moderador y bueno, se le hace tarde para llegar y dice tardío y sudado. Qué definición maravillosa, claro. Si vos estás ahí corriendo el reloj, llegás a un lugar tardío y sudado. Es muy buena esa imagen, te la voy a robar. Esa historia está basada en un suceso real, como varias de las historias del libro, no todas, porque el libro procura precisamente esa indefinición, ese punto ciego en el que el lector no advierte del todo qué es real y qué es ficción, ¿no? Qué es invención. Ese es uno de mis objetivos con el libro. Y bueno, ese cuento, el que vos acabas de mencionar, está basado en un viaje que hizo Edgardo, curiosamente en un tiempo en el que yo no lo conocía, porque fue alrededor del año 98, 99, yo lo conocí recién en el 2005. Bueno, vino a Tucumán, no nos cruzamos en ese entonces, no lo conocía, y le tocó asistir a un profesor muy importante, y bueno, le tocó participar en un congreso, y a partir de una serie de anécdotas que él me contó, yo armé ese cuento, que por supuesto es una ficción, ¿no? Claro. Después hay otro que habla de la traición, de la delación, ¿no?, a los compañeros, que es muy fuerte ese, ¿no? La historia de este robo que es avisado de antemano a la policía, ¿no? Fuerte. Sí, ese también es un cruce claramente entre realidad y ficción, o entre el pasado de una persona real, que es el profesor Nicolás Rosa, que fue uno de los maestros de Edgardo. Si no recuerdo mal, fue el director de la tesis de doctorado, perdón, de la tesis de licenciatura de Edgardo, y Nicolás Rosa nació en Rosario, vivió en Rosario, y tuvo una relación problemática con algunos militantes, y con el contexto del país, por supuesto, sufrió, y estuvo clandestino y demás. Entonces yo de ahí imaginé una serie de sucesos y escribí ese cuento. Qué maravilla. Bueno, Fabián, te seguimos atentamente con todas tus actividades, te agradecemos estos minutos. ¿Estás en las redes? ¿Cómo se te busca? ¿Cómo puede hacer la gente para acercarse más a tu obra? Bueno, sí, estoy en las redes, pero me gustaría mencionar la red de la película, que está en Instagram. El sitio se llama Alberdi la película. Incluso si hubiera alguien interesado en colaborar, porque se trata de un proyecto independiente, autofinanciado, es un proyecto que lo llevamos adelante con capitales privados, o sea, con el aporte de empresarios, y por supuesto que siempre se necesita dinero, porque bueno, la película es muy costosa, ¿no? Entonces, bueno, ahí pueden ver el alias si alguien quiere colaborar. Perfecto. Fabián, muchas gracias, que tengas un buen día y hasta cualquier momento. Un gran abrazo, Daniel. Muchas gracias a vos. Fabián Soberón pasó acá en Eco de Radio.